día quiero saludar a todos ustedes catequistas y les mando un saludo desde Iquitos, Perú. Mi nombre es Fátima y pertenezco a la congregación de Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado. Voy a compartir con ustedes este tema que se llama Resiliencia y Esperanza Cristiana. Para comenzar, los voy a invitar a que pasemos a nuestra cocina y busquemos 3 o 4 cosas, utensilios de cocina que sean de diferentes materiales. Nos damos un espacio y regresamos. Bien, ¿qué vamos a hacer con estos objetos? Vamos a colocarlos frente a nosotros. Espero que sean de distintos materiales. Y vamos a ver, de los materiales que tienes ahí, ¿cuáles son los más resistentes? ¿Cuál, si tú dejaras caer en este momento, podría dañarse? ¿Cuál es el más frágil? ¿Cuál resiste más altas temperaturas? ¿Y cuáles son las bondades también de aquellos que parecen más frágiles? Obsérvalos bien y si tienes a alguien con quien conversar, pues comenta. Si no, solo lo piensas para ti. Bueno, yo te quiero mostrar aquello que yo encontré en mi cocina y que son estas palitas de distintos materiales. Cada una de estas palitas, pues las utilizamos puede ser indistintamente, pero también cada una tiene una función, quizás. Por ejemplo, tenemos esta palita de madera, sí es muy práctica, aguanta mucho el calor, pero a veces no es tan práctica. Si tú dices, bueno, voy a hacer un huevo y quiero voltearlo, porque es un poquito tosca de las orillas. En México las utilizamos pues a veces con dulces o con otras cosas. Tengo aquí otras. Esta es un plástico muy corriente, pero pues igual cumple su función para cosas sencillas. Y de este lado tengo otra palita de plástico que es un poco más elegante. Esta pequeña palita pues puede ayudarnos para no dañar el teflón. Y esta, que es de un material de metal, cuando nosotros la ponemos en aceite puede soportar perfectamente altas temperaturas. ¿Qué sucede si yo utilizo algo no adecuado? Por ejemplo, si yo tuviera el fuego directo y yo quisiera mover algo, es muy probable que si yo metiera esta, que es de metal, no le pase nada. Pero si yo meto esta palita de madera en el fuego directo, podría quemarse y podría cambiar de forma. Entonces esto la dañaría. Esta, por ejemplo, que es una palita, pues sí de plástico, pero un poco corriente, si yo la meto en aceite muy caliente, también le puede suceder algo. Miren, les voy a mostrar algo que pasó en la casa donde vivo, que a alguien se le ocurrió meterla en aceite muy, muy caliente. Y le pasó esto. No sé si pueden observar que esta palita se dobló y además se dañó. Ahí creo que sí se alcanza a ver. ¿Por qué se los muestro? Bueno, esto me sirvió de ejemplo como para decir, no resistió a las temperaturas. No todos los materiales resisten todo. Y esto nos enseña mucho para nuestra vida. Porque a veces nosotros podemos estar pasando situaciones y si no conocemos cuáles son nuestros límites, podemos incluso dañarnos a nosotros mismos o dañar a las personas que tenemos cerca. ¿Cómo se llama esta capacidad para lograr resistir? Bueno, esta capacidad de resistencia que tenemos las personas se llama resiliencia. Voy a explicarles un poquito más sobre esto. Podemos preguntarnos muchas veces, ¿por qué hay personas que pueden pasar un duelo y después del duelo están así como muy tranquilas, con mucha paz? O a veces sucede de que hay
En el trabajo pues los despiden, pierden el trabajo de un día para otro y de verdad no tenían pensado nada, o hay un acontecimiento que cambia la vida familiar, situación del contexto general. Por ejemplo, la pandemia para nosotros vino a cambiar la vida pues de un día para otro, cuando empezaron a decretar las cuarentenas y todo eso. Y ante las mismas situaciones, la gente vamos reaccionando distinto. ¿Eso a qué se debe? En parte sí tiene que ver nuestra personalidad, pero eso no lo es todo. Nosotros como personas nacimos con una capacidad que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad para sobreponernos a las cosas adversas. Entonces, esta capacidad la podemos ir desarrollando poco a poco. Antes de continuar un poquito más hablando de la resiliencia, quiero que pienses en tu propia experiencia. A ver, cuando tú has pasado una situación difícil, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo has sobrellevado esta situación? Anota por ahí en tu cuaderno o en alguna hoja una situación, quizás del pasado, donde, cuando digo del pasado, no próximo, sino quizás algo de muy, muy atrás, donde tú no pudiste superar tan rápido una situación. No sé, quizás haya alguna chica que diga, ay, sí, yo recuerdo cuando mi novio me cortó, mi enamorado, no sé. Y entonces yo lloré y no quise salir, no sé. Era una situación en la que te atoras. O alguien puede decir, no, pues cuando murió alguien, ¿verdad? Alguien muy cercano, tuve un duelo. A ver, una situación así difícil. ¿Y qué cosas no te ayudaron? ¿Qué cosas te hundían más? Ahora te invito a que pienses en una situación difícil, pero que pudiste superar. ¿Qué elementos te ayudaron? ¿Qué cosas de lo que hacías o personas entraron en juego? Ahondemos un poquito más en esto de la resiliencia. La resiliencia, pues es un término que ya se utilizaba anteriormente, aunque se utilizaba en diferentes ciencias, por ejemplo, en la física. ¿A qué se referían cuando hablaban de resiliencia? La resiliencia era para hablar de la resistencia de un metal, de un objeto, de cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué capacidad tenía para resistir a diferentes pruebas, a altas temperaturas? No sé, dependiendo de cada objeto. Por ejemplo, aquí yo tengo una liga. Entonces, si desde la física hablaban de la resiliencia, tenían que hacer una medida y decir, bueno, ¿qué tanto se estira y hasta dónde se puede estirar? Entonces, esta capacidad que tiene el objeto, pues veían hasta cuál era el punto límite, el punto máximo que tenía. Sucede, por ejemplo, no traigo aquí una liga pequeña, pero todos sabemos que una liga pequeña, cuando la estiras, puede estirarse suficiente. Pero si la estiras de más, ya esa liga queda inservible porque se puede romper. Ese punto máximo antes de que se rompa es a lo que le estamos llamando resiliencia. En los seres humanos, pues también se dieron cuenta que existe una resiliencia. Es decir, antes de que la persona caiga en depresión, antes de que la persona pues llegue a sufrir algún trastorno, alguna cosa, pues también puede aguantar ciertas situaciones de dolor y de sufrimiento, que no deja de sentirlas, pero la hacen más fuerte. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a descubrir que todas las personas tenemos la capacidad de la resiliencia. No es exclusiva de algunos, porque muchos podrán pensar, bueno, pues es que fulano, sutano, sí, es muy probable que su contexto y su educación le dio esa capacidad,
o quizás de pequeño pues ya sufrió muchas cosas que lo hacen más resistente. Pero yo, por ejemplo, ¿cómo podría desarrollar esta capacidad de la resiliencia? Bueno, quiero decirte que sí podemos seguirla desarrollando y hay algunas cualidades, algunas cosas que pueden servir. O que quizás tú ya las tienes y por eso vas a entender que tú puedes sobreponerte al dolor y a esta situación. Una de ellas es la conciencia. Bueno, la conciencia es muy importante en la resiliencia. Hay que tener una conciencia externa e interna. ¿Por qué pongo conciencia externa e interna? Bueno, porque cuando nosotros hacemos conciencia, no podemos decir que una persona que aguanta es aquella que no se da cuenta o que cierra los ojos y dice no me interesa y no está pasando nada y mi mundo es perfecto. No se trata de eso. Una persona que tiene resiliencia o ha desarrollado esta capacidad se da cuenta de que sí están sucediendo cosas a su alrededor y que están cambiando el entorno, que ya no va a ser lo mismo. Pero por eso, porque es capaz de darse cuenta que hay factores que son externos, eso le ayuda a sobreponerse y dice, bueno, no es de mí, es algo que está fuera de mí. Pero también se da cuenta que algo también pasa en su interior. No es de que el mundo rueda y yo feliz, no. O sea, sí pasa algo y algo está cambiando en mí. Interiormente algo se mueve. Entonces tiene esa conciencia de sí mismo y sabe que, que sí está sintiendo, que le causa estrés, que le causa enojo, pero no reacciona así como tan desmedidamente. Dice, bueno, sí, esto me está causando molestia, esto me está moviendo. Entonces, esa es la primera parte. Tener conciencia de qué pasa externamente y qué pasa internamente, qué se está moviendo en mi interior. Segunda característica. Otra característica son las relaciones constructivas. Las relaciones constructivas, bueno, ¿por qué pongo esto? Son dos palabras, relaciones, porque relacionarnos con las demás personas es sumamente importante para desarrollar la resiliencia. Uno puede decir, yo vivo esto y lo voy a vivir solo, pero las cosas no funcionan así. Todos necesitamos de los demás. Si yo me encierro en mí, puede ser que yo me hunda más. La mayoría de nosotros podemos pensar, bueno, de esta yo salgo solo y mejor no le cuento a nadie y yo lo voy a vivir en mi interior. Pero cuando nosotros logramos compartir con un amigo lo que me está sucediendo, eso me desahoga, me quita una parte de peso. ¿Y qué mejor que compartirlo con la familia, con nuestros seres queridos, con el esposo, con la esposa, con el hermano, la hermana, el primo, la prima, no sé, alguien que pueda ayudarme, incluso las otras personas más grandes con sus hijos, ¿verdad? Sus hijos que ya van creciendo, y decir, esto me está sucediendo, ayúdame a salir. ¿Por qué le doy tanto énfasis a la familia? Porque a fin de cuentas, la familia es la que tenemos más cerca. A veces los amigos pues los vemos de vez en cuando, pero a nuestra familia es la que más se puede comprometer, porque estamos en la misma casa. ¿Por qué pongo relaciones constructivas? Porque hay relaciones que no me ayudan. Yo a veces puedo decir, tengo mis amigos, sí, pero tus amigos te hunden más. Decíamos que cuando recordábamos aquellas situaciones, hay gente que puede decir, sí, los amigos o los disque amigos que tenía en ese momento me llevaban a tomar, me llevaban a fiestas, me llevaban a esto, a aquello, y no me ayudaban, me hundían cada vez más. Esas personas que no son verdaderos amigos son a las que yo tengo que sacar de mi círculo. Y entonces, si yo hago y me fijo que cada una de mis relaciones me ayuda a construirme como persona, eso sí me va a sacar y me va a hacer una mejor persona. También puede que tú digas, no tengo a alguien que me ayude tan de cerca, pero hay personas capacitadas para eso. Tú puedes buscar a un sacerdote, una religiosa o algún
alguna otra persona de tu parroquia que te pueda escuchar, que te pueda aconsejar a ser mejor. Otra característica es la gratitud. La gratitud es una característica que nos ayuda a ver lo positivo de cada cosa, a sacar lo mejor. Cuando tú sientas que las cosas son muy negativas, voltea a ver la situación y di, bueno, en medio de este dolor, en medio de esta situación, ¿qué hay de bueno? Y dale gracias a Dios por todo eso que te ha dado. Aunque sea un pequeño punto, empezar a mirar las cosas buenas y darle gracias a Dios va a cambiar tu mirada. Y también agradécele a todas las personas que tienes a tu alrededor. Adaptarse al cambio. Adaptarse al cambio es una de las características de una persona resiliente. Quien es resiliente es capaz de hacer los ajustes necesarios para que su vida sea un poco más positiva. Quizás no va a cambiar todo, quizás la situación va a seguir siendo la misma, pero la actitud con la que tomamos la vida, eso sí puede cambiar. Entonces, si yo soy una persona capaz de hacer estos ajustes necesarios, mi vida va a ser mejor. Yo voy a hacer que aquello en lo que quizás me estoy atorando, que aquello que me duele, que aquel contexto se viva de una manera más positiva. Recuerdo todas esas películas de los nazis y todo eso. ¿Quiénes fueron las personas que lograron sobrevivir más tiempo? Aquellas que hicieron los ajustes necesarios y no vivían diciendo, bueno, ya nos tocó lo peor y todo. No, o sea, hablemos de un Víctor Frank, que fue capaz de ir cambiando el pensamiento, de verlo mejor, de vivir con esa novedad. Entonces, desarrolla esta adaptación al cambio, pero que nazca desde tu interior, desde la actitud con la que quieres ver la vida. Y entonces así podrás crear nuevas rutinas de vida. Quizás podrás hacer cosas que nunca habías hecho antes, que porque las circunstancias no te lo permitían, ahora puedes decir, cambiar mi forma de vida, como quien pierde al novio o al esposo. Muchas mujeres se viven lamentándose, pero si lo ven como una nueva oportunidad que la vida les da, podrán verlo y vivirlo de una mejor manera. Conocerse a uno mismo. Esto es vital para ser una persona resiliente. Si yo no tengo autoconocimiento, puedo atorarme mucho, pero si yo conozco cuáles son mis capacidades y mis límites, entonces yo puedo funcionar mejor. ¿Y a qué me refiero con funcionar mejor? Porque decíamos que la resiliencia tiene que ver con cuáles son nuestros límites. Sí, yo tengo que saber hasta qué punto yo me puedo ir entregando, pero también yo puedo desarrollar otra parte de mí. Entonces, si tú logras desarrollar esto, tienes que partir desde cuáles son tus características, cuáles son tus aptitudes que te hacen una mejor persona. Desarrolla esta parte, saca lo mejor de ti, desde tus capacidades y tus límites. La persona resiliente también es aquella que logra mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro es enfocarme con nuevos objetivos y nuevos horizontes. Decíamos de la necesidad de hacer los cambios necesarios, pero también es importante hacer un pequeño proyecto de vida. ¿Qué quieres hacer de nuevo? ¿Hacia dónde quieres apuntar ahora que las cosas han cambiado? Recuerda que el futuro está en nuestras manos. La persona resiliente también es aquella que logra tener sentido del humor. La vida puede ser tan seria como yo quiera o no. Puede ser en blanco y negro o a colores. Yo decido cómo la quiero ver. Pero una persona seria muchas veces puede enfrascarse y a veces sucede de que con tanta seriedad termino frustrándome
Pero si yo soy capaz de reírme de mis propios errores, de reconocerlos y verlos como un límite humano, es parte de nuestra vida, que en muchos momentos nos vamos a equivocar. Si cuando me equivoco yo puedo reírme, puedo decir, pues ya, me salió mal. Hacer incluso chiste de esto, ¿verdad? Claro, no se trata de tomarse la vida a la ligera, pero sí de tomarlo con la mejor actitud, el sentido del humor. Como vemos, la resiliencia tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestras capacidades, pero no todo depende de nosotros. Para nosotros como cristianos la resiliencia tiene un nombre, y este nombre es Jesucristo. Jesucristo es aquel que puede darnos la verdadera fuerza y puede transformar nuestra vida. Vamos a verlo en uno de los pasajes. Te invito a que saques tu Biblia y vamos a leer de Mateo, Mateo 14. Escuchamos del Evangelio de Mateo del 14 al 22. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente, y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche, y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra, y las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a analizar un poquito este texto. Si nos damos cuenta, era un momento, este pasaje está después de la multiplicación de los panes. Y era un momento en el que Jesús quería despedir a todas las personas, pero también quería que sus discípulos fueran a descansar. Entonces los envía al otro lado solos, y en el momento en el que están solos, pues ya se está haciendo tarde, ya es de noche. Y como es de noche, ya no se ve igual. Ellos eran pescadores la mayoría, pero cuando el viento empieza a soplar fuerte, cuando las olas, dice aquí, se empiezan a arreciar y empiezan a mover, necesitan hacer uso de todo lo que ellos saben. Pero aún así, parecía que se hundían. Y Jesús no estaba con ellos. Ese es el momento en el que hay que sacar las mejores fuerzas. Hay que sacar lo mejor para no hundirse. Pero a veces no basta con eso. Es por eso que decimos que para nosotros los cristianos, nuestra esperanza debe estar puesta en Jesús. Pero a veces pasa, y les pasó a los discípulos, que Jesús está pasando a nuestro lado, está caminando. Y no somos capaces de reconocerlo presente. Porque podemos cegarnos por nuestros miedos y por otras cosas. Y como ellos se pusieron a gritar, pensando que era un fantasma, estamos invitados a reconocer a Jesús presente en nuestra propia vida. Pedro hace algo
y le pide pues una prueba, a ver si realmente es él. Le dice, a ver, si eres tú, mándame caminar sobre el agua. Y empieza a medio confiar en Dios y a caminar. Pero dice que cuando siente el viento contrario, se empieza a hundir, porque no le es suficiente lo que él sabe y puede. Pedro era un pescador, él sabía nadar. Si nada más hubiera confiado en sus fuerzas, diría, bueno, pues no me voy a ahogar porque yo puedo nadar. Pero no se trata de eso. Para nosotros como cristianos, la resiliencia tiene que ver con la capacidad también de pedirle ayuda a Dios y no confiar solo en nuestras fuerzas. Entonces, seremos capaces de dar un paso y decirle como Pedro, Señor, sálvame. Y te aseguro que si nosotros le decimos esto, el Señor extenderá su mano y nos sacará del agua y de la situación en la que estamos viviendo. Esto es lo que va a dar sentido a la resiliencia. La resiliencia para nosotros tiene que ver con la esperanza cristiana. Y la esperanza cristiana tiene un nombre, decíamos, que es Jesús. Bueno, también vamos a leer de 2 de Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. ¿Qué nos dice San Pablo sobre esto de la resiliencia y la esperanza cristiana? Dice San Pablo, con mucho gusto, pues, me glorío de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso, acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo, enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Qué nos está diciendo San Pablo? San Pablo nos está diciendo que su mayor fuerza no está en sí mismo. No es que San Pablo tampoco se hubiera aventado una vida diciendo, ay, pues que pase lo que sea. No. Precisamente Pablo era un hombre que al principio confiaba mucho en sí mismo. Era un hombre que se centró en sus propias fuerzas, en lo que él sabía y creía. Pero poco a poco la vida le fue mostrando que ese no era el camino. Es verdad que estamos llamados a desarrollar dentro de nosotros lo mejor que hay. Porque fuimos creados, claro, para ser personas en plenitud. Pero también es cierto que nosotros, nuestra medida está en Cristo y nuestra fuerza está en Él. Entonces San Pablo fue descubriendo que no se trata de confiar solamente en lo que yo puedo hacer, sino de abandonarme en las manos de Dios. En la medida en la que yo me abandono en las manos de Dios, yo me doy cuenta de que solamente Dios puede transformar la situación. Es que es un abandono activo, no es pasivo, a ver cuándo se resuelven las cosas. No, este abandono activo implica un Señor. Yo voy a poner todo lo que está de mi parte. Y si el todo que está de mi parte es mi 5%, mi 10%, yo sé que tú vas a poner ese otro 90% que hace falta. Pero sí voy a poner lo que está en mis manos. Tú pondrás lo demás. Esto me ayuda a vivir con una nueva actitud. La actitud de la confianza en Dios. De la esperanza. La esperanza de que es Él quien tiene la última palabra. ¿Qué nos pasó con esto de la pandemia? Con esto de la pandemia se nos vino a cambiar el mundo. Digo, a mí me pasó, en mi parroquia nos pasó, y yo creo que en tu parroquia también sucedió.
Todo el mundo estábamos enfocados en ver lo de la Semana Santa y que la Pascua y que todo eso. Organizamos todo y a fin de cuentas ni se llevó a cabo como se había pensado. ¿Por qué? Quizás no es lo que Dios quería, pero lo ha permitido para que descubramos nuestra propia fragilidad. Y como San Pablo nos demos cuenta de que la fuerza está en Dios. Y ahora sí, si Dios quiere, las cosas se llevan a cabo. Esta fragilidad humana debe llevarme a mirar a Dios y a Cristo, pero no cualquier Cristo, sino este crucificado. ¿Por qué hablar de Cristo crucificado? Porque si nosotros nos vamos a la pasión de Jesús, podemos mirar al hombre que vivió la resiliencia con excelencia. ¿A qué me refiero con esto? Jesús en su pasión vivió el dolor hasta el extremo y no se doblegó, no se quebró. Jesús en el momento en la cruz, ahí siguió clavado. Yo creo que humanamente las ganas le daban de haberse bajado. Si no, no hubiera dicho en el momento en el Getsemaní, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si puede, yo creo que humanamente Jesús no hubiera querido que las cosas pasaran como pasaron. Si no en el Getsemaní, Él no hubiera dicho, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no, no hubiera dicho, aparta de mí este cáliz. ¿Por qué? Porque quizás humanamente Jesús se hubiera querido bajarse de la cruz y no estar ahí. Pero era el amor que nos tiene, el que lo llevaba a entregarse hasta el extremo. Solamente cuando se vive con sentido, cuando se vive amando, se es capaz de resistir hasta el final. Entonces todo tiene sentido. Para nosotros el sentido está en Dios. Y en la medida en la que vayamos viviendo y entregándonos a Dios y a los demás, en esa medida todo va a cobrar mayor significado. Hoy, ¿a qué estamos llamados? Bueno, ya haciendo síntesis, estamos llamados a vivir lo mejor que hay en ti y en mí, pero también a ponernos en las manos de Dios. Para ir finalizando este momento, te voy a invitar a que recojas algunas cosas de las características que vimos de las personas resilientes. ¿Qué cosas tú podrías desarrollar para poner lo que está en tus manos? Te invito a que repases cada una de estas características, a que las tengas presentes. Y también te vas a preguntar, ¿cómo estoy viviendo la esperanza cristiana? ¿Qué tanto estoy confiando en Dios y en su acción? ¿Y cómo puedo hacer para compartirlo con las personas que me rodean? Quiero compartirte el lema de mi congregación, que es mi fuerza Cristo crucificado. ¿Por qué te lo quiero compartir? Porque para mí creo que ha sido mucho más que un lema. Creo que es algo que me sostiene y da sentido. Que ante las situaciones difíciles yo pueda decirle, Señor, en ti está lo más grande. Si confío en ti que estabas en la cruz, en ti que te entregaste al extremo
y que no te bajaste de ahí, sé que tú vas a permanecer conmigo en las situaciones más difíciles. Yo creo que queda muy bien para este tiempo de pandemia el decirle, Señor, quiero que tú seas mi fuerza y que todo tenga sentido desde ti. Los invito a pasar a un momento de oración donde podamos poner ante Dios todo esto que hemos reflexionado para que tenga sentido desde Él. Para finalizar este momento te voy a invitar a que traigas algún Cristo que tengas por ahí y lo vas a tomar entre tus manos. Lo observas con cuidado. Si no tienes ningún Cristo a la mano o cerca, observa el de la pantalla. Y vamos a orar con Él un momento en silencio. Mirando a Cristo, a Jesús, el hombre que vivió la resiliencia hasta el extremo. Él es nuestro Maestro y el único que puede enseñarnos cómo vivir, entregándonos, sacando lo mejor que Dios nos ha dado, pero sobre todo, colocando nuestra confianza en Dios. Cristo en la cruz, tu libertad, en tus brazos abiertos para el mundo, en tu amor, amor pleno y fecundo, que del dolor transforma la razón. Es en la cruz donde enseñas el camino gozoso de la vida, plenitud de un Dios que en la derrota muestra ya el triunfo sin medida. Mi fuerza es Cristo y Cristo en la cruz. No quiero ya saber de cosa alguna, porque es amor, amor en plenitud, vida que brota de la sangre en el madero. Mi fuerza es Cristo y Cristo en la cruz, de Dios la fuerza y sabiduría, locura sí, porque el mundo no entiende que exista amor que llegue hasta la cruz. Te damos gracias, Señor, por estos momentos en que nos hemos encontrado, porque la fuerza reside en ti. Tú eres quien nos hace fuertes. En ti todo tiene sentido. Por eso te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco estos momentos de haber compartido en este tema, en esta catequesis de resiliencia y esperanza cristiana. Construiremos mi camino.